voy a comprarme un libro por año porque más no puedo. Ya me compré el primero, que lo tengo acá. ¡Sarán! 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 En papel. Y ya después voy a ir de a poco comprando el resto. Así que se escucha la música, está muy fuerte. La subo un poco antes de arrancar. ¿Les parece? O no se escucha nada, es como si no hubiese nada. Yo lo pongo más que nada para tapar un poco los ruidos de la casa, ¿vieron? Uno tiene 2 adolescentes en casa más el marido que llega de trabajar, entonces puede llegar a haber un poco de ruido. Pero bueno, ¿arrancamos, chicas? ¿Les parece? Bueno, arranquemos. Capítulo 10. El descenso del Espíritu Santo sobre un discípulo reacio. Cuando Dan Morgan había dicho que estaba allí mismo, no había mentido. El lugar en cuestión era una vieja cabaña situada en un bosquecillo de olmos, a la que se accedía por un corto sendero de tierra que partía de la carretera principal. Un gran caballo castrado de pelaje gris pasía junto a la cabaña, mientras sus arreos esperaban en el porche. El animal levantó la cabeza un instante y relinchó al ver a los recién llegados. Jamie se agachó para cruzar el dintel justo detrás de Dan y se encontró en una habitación oscura y destartalada que olía a col hervida y mugre, pero en la que también se percibía el intenso hedor de la orina. Solo disponía de una ventana, cuyos póstigos estaban abiertos para que entrara el aire. El sol se colaba, perfilaba la cabeza alargada de un hombre fornido, sentado en ese momento a la mesa. El hombre levantó la cabeza cuando se abrió la puerta. «Coronel Morgan», dijo una voz suave en la que se percibía el acento de Virginia. «¿Me trae usted buenas noticias?» «Eso es justo lo que le traigo, general», respondió el viejo Dan, al tiempo que empujaba a Jamie hacia la mesa. «Me he topado con este granuja en la carretera y se lo he traído. Es el coronel Fraser, de quien ya le he hablado. Acaba de volver de Escocia y es el hombre ideal para asumir el mando de las tropas de Taylor». El tipo fornido se había levantado de la mesa y le había tendido una mano a Jamie, sonriendo. Sin embargo, sonreía con los labios apretados, como si temiera que algo pudiera escapársele. Era tan alto como Jamie, de modo que éste se encontró frente a 2 ojos gris a su lado, de penetrante mirada, que lo evaluaron durante apenas un segundo, el tiempo justo de estrecharse la mano. «George Washington», se presentó el hombre. «Para servirlo, señor». «James Fraser», dijo Jamie un tanto perplejo. «A sus órdenes, señor». «Siéntese conmigo, coronel Fraser». El fornido virginiano le indicó uno de los toscos bancos de la mesa. «El caballo se me ha quedado cojo, así que mi criado ha ido en busca de otro. No tengo ni idea de lo que puede tardar porque necesito un animal muy robusto que pueda aguantar mi peso. Y todos los que se ven por ahí últimamente están muy delgados». Observó Jamie de arriba abajo con una expresión a todas luces admirativa. Tenían los dos más o menos la misma estatura. «Supongo que no tendrá usted un caballo decente, ¿verdad?» «Pues sí, señor», respondió Jamie. Era obvio lo que Washington esperaba, de modo que Jamie lo complació. «¿Me haría usted el honor de aceptarlo, general?» El viejo Dan expresó su descontento con un gruñido y cambió el peso de una pierna a la otra, claramente dispuesto a protestar. Jamie, sin embargo, sacudió apenas la cabeza. Ya no estaba muy lejos de Filadelfia. Podía ir andando. Washington pareció satisfecho y le dio las gracias a Jamie, prometiéndole a su vez que le devolvería el caballo en cuanto consiguiera procurarse una montura adecuada. «Pero es bastante necesario que ahora mismo pueda moverme con agilidad, coronel», comentó Washington en tono de disculpa.
Supongo que sabe usted que Clinton se está retirando de Filadelfia, ¿no? Jamie se sintió desfallecer, como una moneda caliente que se hunde en la mantequilla. Pues él, no, señor, no lo sabía. Estaba a punto de decírselo, se irritó Dan. Es que nunca me dejan decir ni mu, de verdad. Bueno, ahora tienes la oportunidad, dijo Washington burlón. Y puede que tengas otras si eres lo bastante rápido como para hablar antes de que llegue Lee. Siéntense, caballeros, por favor, estoy esperando. Ah, ya están aquí. Los ruidos que se oyeron al otro lado de la puerta indicaban la llegada de varios jinetes. Momentos después, la cabina estaba repleta de oficiales del ejército continental. Formaban un grupo bastante desastrado y desaliñado. En su mayor parte iban vestidos con prendas de distintos uniformes, combinadas de manera inquietante con camisas de cazador o sencillos calzones. Hasta los que llevaban el uniforme completo iban sucios y cubiertos de barro. El olor de los hombres que han estado viviendo la intemperie prácticamente se impuso a los hedores domésticos y bastante menos desagradables de la cabaña. Entre entusiasmados saludos y pasos de un lado a otro, Jamie vislumbró el origen del olor a orina. En un rincón de la cabaña se hallaba una mujer de rostro delgado con la espalda pegada a la pared. Sostenía junto al pecho un bebé envuelto en un raído chal e iba desviando la mirada de un intruso a otro. Jamie se fijó en la mancha oscura y mojada del chal, pero era obvio que la mujer tenía miedo de moverse de allí para cambiar al bebé, de modo que se limitaba a trasladar mecánicamente el peso de un pie a otro, al tiempo que le daba palmaditas al bebé para tranquilizarlo. «Coronel Fraser, bienvenido y bien hallado». La voz lo distrajo y al volverse descubrió perplejo que quien en ese instante le estrechaba la mano con entusiasmo era Anthony Wayne, por entonces ya popularmente conocido como el Loco Anthony, el cual había visto pocas semanas antes de la caída de Ticonderoga. ¿Se encuentra bien su esposa, señor? ¿Y su sobrino indio? Le estaba preguntando a Anthony con una expresión radiante. Anthony era un tipo bajo y fornido, con las mejillas llenas de una ardilla listada, pero también equipado con una nariz afilada y prominente. Justo encima de esta poseía unos ojillos que de vez en cuando parecían despedir llamas. Jamie sintió alivio al ver que en aquel momento no ardía en ellos más que un amable interés. «Todos bien, gracias, señor, gracias. ¿Y está su esposa por aquí?», dijo Wayne al tiempo que se acercaba un poco y bajaba la voz. «Tengo un pie gotoso que me está haciendo ver las estrellas, y como su esposa hizo maravillas con el absceso que tenía en la base de la columna cuando estábamos en ti. Coronel Fraser, permítame que le presente al comandante Charles Lee y al general Nathaniel Greene». Para alivio de Jamie, la voz de George Washington abrió una discreta brecha entre él y la base de la columna del Loco Anthony. Aparte del propio Washington, Charles Lee era el hombre mejor equipado del grupo. Lucía el uniforme completo, desde la gola hasta las botas lustradas. Jamie no lo conocía, pero de haberlo encontrado en mitad de la multitud, no le habría cabido la menor duda de que se trataba de un soldado profesional, al margen de cómo fuera vestido. Era el clásico inglés que siempre parecía estar olisqueando algo sospechoso, aunque le estrechó cordialmente la mano a Jamie. «Para servirlo, señor», le dijo con marcado acento. Jamie solo sabía 2 cosas acerca de Charles Lee, y las 2 se las había contado el joven Ian, a saber, que tenía una esposa mohicana y que los mohicanos lo llamaban Onewaterika. Según Ian, significaba agua hirviendo. Entre Loco Anthony y agua hirviendo, Jamie empezaba a tener la sensación de que lo mejor había sido espolear al caballo y salir huyendo cuando había visto a Dan Morgan en la carretera, pero ya era tarde para lamentarse. «Siéntese, caballeros, no hay tiempo que perder», ordenó Washington, tras lo cual se volvió hacia la mujer del rincón. «¿Tiene usted algo de beber, señora Hartman?». Jamie vio el movimiento de la garganta de la mujer cuando ésta tragó saliva.
Sujetó al bebé con tanta fuerza que el pequeño se puso a chillar como un gorrino y luego rompió a llorar. Jamie se fijó en que varios de los hombres, padres sin duda, se estremecían al escuchar aquel llanto. No, amigo, contestó la mujer. Jamie se dio cuenta entonces de que era cuáquera. Solo agua del pozo. ¿Quiere que vaya a buscar un cubo? No se preocupe usted, amiga Hartman, respondió Nathaniel Greene en voz baja. Tengo 2 botellas en la alforja. Con eso nos arreglaremos. Se acercó muy despacio a la mujer para no asustarla y la cogió suavemente del brazo. Acompáñeme afuera, no queremos molestarlas con nuestros asuntos. Era un hombre fornido e imponente que cojeaba bastante al caminar, pero su forma clara de hablar pareció tranquilizar a la mujer, que salió con él, aunque sin dejar de volver la vista atrás con inquietud, como si temiera que aquellos hombres le pegaran fuego a la casa. En cuanto un cuarto de hora más tarde, Jamie empezaba a pensar que eran capaces de incendiar la cabaña solo con su entusiasmo. Washington y sus tropas habían permanecido en el Valley Forge durante los últimos 6 meses, entrenándose y preparándose, y los generales ardían en deseos de enfrentarse al enemigo. Se habló mucho y se propusieron planes que los hombres debatieron, descartaron y luego rescataron. Jamie los escuchaba solo a medias, pues la otra mitad de su mente estaba en Filadelfia. Por lo que le había oído decir a Fergus, sabía que la ciudad estaba dividida y que de vez en cuando se producía alguna que otra escaramuza entre patriotas y legitimistas, que solo la presencia de los soldados británicos conseguía mantener a raya. Pero los legitimistas eran minoría. En cuanto el ejército que los protegía se retirara, los legitimistas quedarían a merced de los rebeldes. Y dado que hacía meses que se estaba reprimiendo a los rebeldes, no era probable que se mostrasen clementes. Y Claire, a Jamie se le secó la garganta. Claire era, como todo el mundo ya sabía en Filadelfia, la esposa de Lord John Grey, conocidísimo legitimista. Y el propio Jamie acababa de privarla de la protección que John Grey le ofrecía, dejándola así sola e indefensa en una ciudad a punto de estallar. ¿De cuánto tiempo disponía antes que los británicos abandonaran la ciudad? Ninguno de los hombres que estaban sentados a la mesa lo sabía. Participó en la conversación lo menos que pudo, porque estaba ocupado pensando en lo que tardaría en llegar a pie a Filadelfia. La otra posibilidad era salir para ir al retrete y robar el caballo que acababa de ofrecerle a Washington, y porque no había olvidado lo que el viejo Dan le había dicho al general Washington después de haber arrastrado a Jamie hasta la cabaña. Lo último que deseaba era... ¿Y usted, coronel Fraser?, dijo Washington. Jamie cerró los ojos y encomendó a Dios su alma. ¿Quiere usted concederme el insigne favor de aceptar el mando del batallón de Henry Taylor? El general Taylor cayó enfermo y murió hace un par de días. Yo me siento muy halagado, señor, consiguió decir Jamie mientras trataba de pensar con toda su alma. Pero tengo asuntos muy urgentes que atender en Filadelfia. Será todo un placer aceptar en cuanto haya solucionado esos asuntos. Y podría, claro, traer noticias acerca de la situación exacta de las tropas del general Clinton. Washington había mantenido una expresión seria durante la primera parte de la intervención de Jamie, pero tras la última frase, Greene y Morgan emitieron un murmullo de aprobación y Wayne asintió con su cabecita de ardilla listada. ¿Le basta a usted con 3 días para solucionar esos asuntos, coronel? Sí, señor. La ciudad estaba a unos 15 kilómetros de distancia, por lo que no necesitaba más de 2 o 3 horas, y tenía bastante con 30 segundos para sacar a Claire de aquella casa una vez que llegara hasta allí. Muy bien, entonces, lo asciendo a usted temporalmente al rango de general del campo del ejército. Eso, y fin. Disculpe, coronel. Washington parecía perplejo. Dan Morgan, que no era la primera vez que oía a Jamie decir demonios en Gaelic,
sacudió la cabeza en silencio. Muchas gracias, señor. Jamie tragó saliva al tiempo que notaba una mareante sensación de sofoco. Aunque el Congreso tendrá que ratificar el nombramiento, claro, prosiguió Washington, frunciendo ligeramente el ceño. Y no podemos saber lo que harán estos polémicos mercachifles hijos de perra. Lo entiendo, señor, dijo Jamie. Solo le quedaba esperar. Dan Morgan le pasó una botella y bebió un largo trago sin saber muy bien qué contenía. Sudando a mares, Jamie se dejó caer en el banco con la esperanza de que no le prestaran más atención. ¿Y ahora qué, señor? Se había propuesto entrar a escondidas en la ciudad y volver a salir con Claire, para luego dirigirse al sur a recuperar su imprenta y tal vez iniciar un modesto negocio en Charleston o Savannah hasta que la guerra hubiera terminado y pudiese regresar al cerro. Pero sabía que su plan era arriesgado. Todo hombre que no hubiera cumplido los 60 podía ser reclutado por la milicia, y si las cosas tomaban esos derroteros estaría un poco más seguro siendo general que oficial al mando de la milicia. Quizás. Y si los generales siempre podían presentar su renuncia. Era una idea reconfortante. A pesar de la conversación y de las inquietantes perspectivas que planteaba el futuro inmediato, Jamie se dio cuenta de que estaba más pendiente del rostro del general que de lo que éste estaba diciendo. Más atento a la forma en que hablaba y se comportaba para poder explicárselo después a Claire. Deseó poder contárselo a Brianna. Ella y Roger Mack habían fantaseado alguna vez acerca de cómo sería conocer a alguien de la talla de Washington. Aunque dado que él había conocido a unas cuantas personas famosas, solía decirle a Brianna que la experiencia le resultaría más bien decepcionante. Jamie tenía que admitir, sin embargo, que Washington sabía hacer muy bien su trabajo. Escuchaba más que hablaba, y cuando decía algo, iba al grano. Desprendía, además, un aire de relajada autoridad, aunque estaba claro que las perspectivas inmediatas despertaban en él un gran entusiasmo. Tenía un rostro marcado por la viruela, de rasgos amplios, que no resultaba precisamente atractivo, aunque destilaba carisma y solemnidad. De repente Washington parecía muy animado hasta el punto de echarse a reír de vez en cuando, dejando al descubierto unos dientes muy manchados y en bastante mal estado. Jamie se sintió fascinado. Brianna le había dicho que los dientes de Washington eran falsos, que eran de madera o de marfil de hipopótamo, y de pronto lo asaltó un recuerdo de su abuelo que lo trasladó al pasado. El viejo zorro llevaba una dentadura de madera de haya, que Jamie había arrojado al fuego durante una discusión en el castillo de Beaufort. Durante unos instantes Jamie se vio de nuevo allí, oliendo a humo de turba y asando carne de venado, con todo el vello del cuerpo erizado, rodeado de parientes capaces de matarlo. Y con la misma rapidez regresó al presente, y se encontró otra vez apretujado entre Lee y el viejo Dan, oliendo a sudor y a euforia, y muy a su pesar, notando cómo el creciente entusiasmo de aquellos hombres se le iba metiendo en la sangre. El hecho de estar allí, sentado a pocos centímetros de un hombre al que no conocía, pero acerca del cual sabía más que el propio hombre en cuestión, le produjo una extraña sensación en el vientre. Cierto, había pasado muchas noches en compañía de Carlos Estuardo, sabiendo y creyendo lo que Claire había dicho que le ocurriría. Pero aún así, Jesús, le había explicado el dubitativo Tomás, dichosos son los que no han visto y sin embargo han creído. Jamie se preguntó cómo se llamaba a los que habían visto y luego habían tenido que convivir con el conocimiento resultante. No le parecía que dichosos fuera el término adecuado. Pasó más de una hora antes de que Washington y los otros se marcharan. Una hora durante la cual Jamie no dejó de reprimir el deseo de ponerse en pie, volcar la mesa y echar a correr, y que el ejército continental se las apañara sin él.
Sabía muy bien que los ejércitos avanzaban despacio, excepto cuando estaban combatiendo. Y Washington parecía tener bastante claro que los británicos tardarían una semana, tal vez más, en abandonar de verdad Filadelfia. Pero no servía de nada intentar entrar en razón a su propio cuerpo, que como de costumbre tenía sus propias prioridades. Podía ignorar o reprimir el hambre, la sed, el cansancio y el dolor, mas no podía reprimir la necesidad de ver a Claire. Muy probablemente era lo que Claire y Brianna llamaban intoxicación por testosterona. Pensó de forma despreocupada. Ese era el término que utilizaban para referirse a cosas que los hombres hacían y las mujeres no comprendían. Algún día tendrían que preguntarle qué era la testosterona. Se movió incómodo en el estrecho banco y trató de concentrarse de nuevo en Washington y en lo que éste estaba diciendo. Finalmente se oyó un golpe en la puerta, tras lo cual un hombre negro asomó la cabeza y le hizo un gesto a Washington. «Listo, señor», dijo con el mismo acento de Virginia que su ama. «Gracias, César», respondió Washington, devolviéndole el gesto. Luego apoyó ambas manos en la mesa y se levantó raudo. «¿Estamos de acuerdo, entonces, caballeros? Usted viene con nosotros, general Lee. A los demás los veré a su debido tiempo en la granja Sutphin, a menos que reciban ustedes otras órdenes». A Jamie le dio un vuelco a corazón y se dispuso a ponerse en pie, pero el viejo Dan le apoyó la mano en el brazo. «Espera un momento, Fraser», le dijo. «Querrá saber algo de su nuevo puesto, ¿no?» «Yo», empezó a decir, pero era inútil. Se quedó allí sentado y esperó mientras Nathaniel Greene le daba las gracias a la señora Hartman por su hospitalidad y le suplicaba que aceptase una pequeña recompensa de parte del ejército para agradecerle el cortés recibimiento que les había dispensado. Jamie se habría apostado algo a que las monedas que Greene sacó de su bolsa eran suyas y no del ejército, pero la mujer las aceptó, aunque con un gesto demasiado débil como para que su rostro dejara traslucir satisfacción. Jamie la vio dejar caer los hombros, aliviada, cuando la puerta se cerró tras los generales, y solo entonces pensó que la presencia de estos tal vez los habría puesto en un considerable aprieto a ella y a su bebé, si por casualidad las personas equivocadas hubieran visto entrar en la casa a varios oficiales uniformados del ejército continental. La mujer los observó a él y a Dan con un gesto pensativo, pero dado que vestían toscas ropas de civil, parecían inquietarla bastante menos. Dan se había quitado la casaca del uniforme y tras doblarlo del revés lo había dejado junto a él en el banco. «¿Nota alguna lengua de fuego en la cabeza ahora mismo, Fraser?», le preguntó Dan al ver su mirada. «¿Qué?». Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros», citó Dan, tras lo cual sonrió abiertamente al ver la expresión de perplejidad de Jamie. «A mi Abigail le gusta mucho leer y me suele recitar de vez en cuando fragmentos de la Biblia, con la esperanza de que me reformen, aunque sin demasiado éxito todavía en ese sentido». Dan cogió la mochila que había llevado consigo, lo buscó en su interior y por fin extrajo un fajo de hojas con doblez, un tintero de cuerno y un par de plumas bastante gastadas. «Bueno, ahora que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han marchado a ocuparse de sus propios asuntos, déjeme que le anote los nombres de los oficiales al mando de su compañía. ¿Qué clase de milicia tiene usted y dónde se encuentran sus hombres? Porque no es que estén todos en barracones, ni siquiera en el mismo pueblo. Señora Hartman, ¿sería usted tan amable de darme una gotita de agua para tinta?» Jamie concentró la mente, aunque no sin dificultad, en el asunto que los ocupaba, para quitárselo de encima lo antes posible. Un cuarto de hora más tarde ya tenía las listas, escritas con la lenta y apretada caligrafía de Dan. 2 horas hasta Filadelfia, puede que 3. ¿Lleva usted algo de dinero encima?, le preguntó Dan conforme se detenía junto a la puerta. «Ni un centavo», admitió Jamie tras lanzar una ojeada al punto del cinturón donde normalmente llevaba sujeta la bolsa del dinero.
Se la había dado a Jenny para que ella la guardara durante el viaje, dado que le gustaba hacer pequeñas compras necesarias. Y esa mañana, movido por el ardiente deseo de ver a Claire, había salido de la imprenta con tan solo la ropa y el paquete de papeles que debía darle a Fergus. Se detuvo un momento a reflexionar acerca de si las cosas habían salido de otra manera en el caso de que no lo hubieran visto entregándole los papeles a Fergus. Y los soldados, además de William, no lo hubieran seguido hasta la casa de Lord John. Pero de nada servía ya lamentarse. Dan rebuscó de nuevo en su saco, hasta que encontró una bolsa más pequeña y un monedero en el que tintineaban varias monedas. Le lanzó a Jamie ambas cosas. Un poco de comida para el viaje y un adelanto de su paga de general, le dijo echándose a reír ante su propio ingenio. Últimamente hay que pagar en dinero contante y sonante para conseguir un uniforme. Ni un solo sastre de Filadelfia acepta ya encargos del ejército continental. Y pobre de usted como se presente ante el muy honorable George Washington sin ir vestido de manera adecuada. Insiste mucho en lo de llevar el uniforme en perfecto estado. Según él, uno no puede esperar que lo respeten si no va vestido como si mereciera ese respeto. Pero supongo que todo eso ya lo sabe usted. Dan, que había luchado en las dos batallas de Saratoga vestido con una camisa de cazador, después de haber dejado la casaca de su uniforme colgada de la rama de un árbol porque tenía calor, le dedicó una amplia sonrisa a Jamie. La cicatriz que tenía en el labio superior, allí donde una bala le había deformado el rostro, se veía blanca en comparación con la piel curtida. «Adiós, General Fraser». Jamie resopló, pero a pesar de ello sonrió al ponerse en pie para estrecharle la mano a Dan. Luego se volvió hacia los objetos desparramados sobre la mesa y guardó en la bolsa los papeles, el monedero e incluso una pluma que Dan había olvidado. Se alegró de disponer de comida. De las profundidades de la lona emergió el aroma de la cecina y de las tortas de harina de maíz. Jamie palpó al fondo del todo la forma dura de unas manzanas. Recordó que se había marchado de la imprenta sin desayunar siquiera. Siguió y notó un intenso dolor, como un latigazo que partía desde la mitad de la columna vertebral y le bajaba por la pierna hasta llegar a la planta del pie. «Jesús, María y la Santa Madre, ahora no», dijo entre dientes, en un tono a medio camino entre la plegaria y el juramento. Había notado que algo se le partía y se le desgarraba en la espalda cuando había pegado a John Gray, pero en el calor del momento no le había parecido grave. Tampoco le había molestado mucho mientras caminaba. De hecho, ni siquiera lo había notado con la cantidad de cosas que tenía en la cabeza. Pero después de haber pasado un rato sentado, los músculos se le habían enfriado y intentó ponerse en pie, con cuidado, aunque volvió a desplomarse. Se inclinó sudando sobre la mesa con los puños apretados y dijo unas cuantas cosas en gaélico que no sonaban precisamente plegarias. «¿Se encuentra usted bien, amigo?» La mujer de la casa se le acercó preocupada y lo observó con su mirada de miope. «Un momento», consiguió decir Jamie, intentando respirar como Claire le había enseñado hasta que se le pasara el espasmo. «Igual que con los dolores de parto», le había dicho en tono burlón. A Jamie no le había hecho gracia la primera vez, ni se la hacía ahora. El dolor empezó a remitir. Estiró la pierna y luego la flexionó muy despacio. Hasta ahí bien. Pero cuando intentó de nuevo levantarse, la parte baja de la espalda se le contrajo y notó un intenso dolor hasta el glúteo que le hizo contener el aliento. «¿Tiene usted algo parecido al whisky o ron? Si al menos consiguiera ponerse en pie», pero la mujer negó con la cabeza. «Lo siento, amigo, no tengo ni una triste cerveza, ni siquiera tengo leche para los niños», añadió con cierta amargura. «El ejército se me ha llevado las cabras». No dijo qué ejército, pero Jamie supuso que en el fondo le daba igual. Se disculpó con una especie de murmullo por si acaso había sido el ejército continental o la milicia, y se dejó caer respirando con dificultad.
Era la tercera vez que le ocurría, ese mismo dolor lacerante que le impedía moverse. En una de esas ocasiones había tardado 4 días en poder andar, aunque fuera cojeando. Las otras 2 veces había conseguido ponerse en pie a los 2 días, y si bien el dolor había ido repitiéndose de forma esporádica durante otras 2 semanas, había podido caminar, aunque fuera despacio. ¿Está usted enfermo? Puedo darle el jarabe de ruibarbo, se ofreció la mujer. Jamie sonrió como pudo al escuchar aquel comentario y negó con la cabeza. No es más que una contractura en la espalda, señora. Cuando se me pase estaré bien. El problema era que hasta que se le pasase, se hallaba completamente indefenso. Al caer en ese detalle lo invadió el pánico. La mujer vaciló durante un instante junto a él, pero luego el bebé comenzó a llorar y se alejó para cogerlo en brazos. Una niña de unos 5 o 6 años, pensó, menuda y raquítica, salió en ese instante de debajo de la cama y observó a Jamie con curiosidad. ¿Se quedará usted a cenar?, le preguntó con una voz clara y decidida al tiempo que la observaba con el ceño fruncido. Tiene aspecto de comer mucho. Jamie revisó al alza la edad de la niña, hasta los 8 o 9 años, y le sonrió. Aún sudaba a causa del calor, pero se le estaba empezando a pasar. No te voy a quitar la comida, Nigel, le tranquilizó. De hecho, en esa bolsa hay una hogaza de pan y un poco de cecina. Es para ti. La niña puso unos ojos como platos y Jamie se corrigió. Para tu familia, quiero decir. La pequeña contempló con ansia la bolsa y tragó saliva con dificultad, mientras la boca se le hacía agua. Jamie escuchó el ruido de su minúsculo trago y se le encogió el corazón. ¡Prue!, susurró la pequeña al tiempo que se volvía apresuradamente hacia la mesa. ¡Comida! Otra niña salió de debajo de la cama y se quedó junto a su hermanita. Las dos estaban tan flacas como postes, pero por lo demás no se parecían mucho. Ya lo he oído, dijo la recién llegada a su hermana mientras le lanzaba una solemne mirada a Jamie. No deje que mamá le dé jarabe de ruibarbo, advirtió. Le va a entrar una cagadera del demonio y si no puede ir al retrete entonces... ¡Prudence! Prudence obedeció y cerró el pico, pero siguió observando a Jamie con interés. Su hermana se arrodilló y rebuscó algo bajo la cama. Enseguida reapareció con el utensilio familiar, es decir, un sencillo objeto hecho de barro marrón que ofreció a Jamie con gesto grave para que éste lo examinara. Ya nos damos la vuelta, señor, si tuviera usted que... ¡Patience! Roja como un tomate, la señora Hartman le quitó la vasinilla de las manos a su hija y empujó a las 2 niñas hacia la mesa, donde tras lanzar una mirada a Jamie para asegurarse de que éste había hablado en serio, sacó de la bolsa el pan, la carne y las manzanas y dividió escrupulosamente la comida en 3 partes, 2 generosas raciones para las niñas y una más pequeña para ellas que guardó para más tarde. La mujer había dejado el orinal en el suelo, junto a la cama, y cuando acompañó a Jamie despacio hasta el colchón de cáscaras secas de maíz, éste pudo ver unas letras blancas pintadas en la parte inferior. Entrecerró los ojos para leer la inscripción en aquella luz tenue y luego sonrió. Era una máxima en latín, escrita en torno a una abeja de expresión jovial y alegre guiño dibujada en vistosos trazos. Iam apis potanda finioné. Ya había visto aquel chiste antes. El burdel de Edimburgo, en el que había alquilado una habitación durante un tiempo, disponía de orinales en los que podía leerse una amplia variedad de frases en latín, la mayoría de ellas lascivas. Otras, como la que acababa de leer, eran simples bromas. Era una frase real en latín, aunque no significaba nada. No te bebas la abeja ahora. Pero si se leía fonéticamente en inglés, sin tener en cuenta los espacios entre palabras, decía lo siguiente: I am a peaspot and a fine one. Levantó la mirada hacia la señora Hartman con aire interrogativo, pero decidió que lo más probable era que ella no tuviese nada que ver. El ausente señor Hartman debía ser un hombre instruido, o debía de haberlo sido, teniendo en cuenta la evidente pobreza de aquel hogar, pensó Jamie, cosa que lo obligó a persignarse a hurtadillas. El bebé se había despertado y estaba armando jaleo en su cunita, lanzando agudos grititos como una cría de zorro.
La señora Harman lo cogió en brazos, mientras con un pie empujaba hacia el fuego una desvencijada mecedora. Dejó un instante el bebé en la cama junto a Jamie y se abrió la blusa con una mano mientras extendía maquinalmente la otra para coger una manzana, que tras recibir el accidental codazo de una de las niñas rodaba hacia el borde de la mesa. El bebé, tan hambriento como sus hermanas, se relamió los labios. «Y esta debe ser la pequeña Castity, sin duda», dijo Jamie. La señora Harman se quedó mirando boquiabierta. «¿Cómo ha sabido el nombre del bebé?» Jamie observó a Prudence y a Patience, que engullían en silencio el pan y la carne tan rápido como podían. «Bueno, aún no he conocido a ninguna niña que se llame Sobriety o Fortitude», respondió Jamie con gentileza. «La cría está empapada. ¿No tiene un paño limpio?» Había 2 paños colgados delante del fuego para que se secasen. La señora Harman fue a buscar uno y al volver descubrió que Jamie ya le había quitado el pañal sucio a la niña. Así lo llamaba Claire, pañales. Y le había limpiado la caquita del culito mientras le sujetaba ambos tobillos con una mano. «Tiene usted hijos, por lo que veo». Con las cejas arqueadas, la señora Harman le cogió el paño sucio a Jamie y, tras asentir brevemente para darle las gracias, dejó el trapo en un cubo lleno de agua y vinagre que estaba en el rincón más alejado. «Y nietos», dijo Jamie, mientras movía un dedo entre la minúscula nariz de Castity, que empezó a gorjear y a patalear tan contenta. «Por no hablar de mis 6 sobrinos y sobrinas. Y me pregunto dónde estarán Jane y la pequeña Mandy. ¿Ya podrá respirar mejor, pobre cría?» Le hizo cosquillas a la niña en el rosado piececillo mientras recordaba el singular, aunque asombrosamente hermoso tono azulado que tenía Mandy en los dedos de los pies, tan delgados y esbeltos como los de una rana. «Justo igual que los tuyos», le había dicho Claire, mientras le acariciaba con suavidad la planta del pie a Mandy, lo cual provocó que el dedo gordo se separara de repente de los otros. ¿Cómo lo había llamado Claire? Decidió probarlo muy despacio y sonrió encantado cuando los regordetes dedos de Castity hicieron exactamente lo mismo. «Babinski», le dijo a la señora Harman con una profunda satisfacción tras haber recordado el nombre. «Así se llama eso que ha hecho el dedo gordo. Reflejo de Babinski». La señora Harman lo contempló asombrada, y se asombró aún más cuando Jamie sujetó el paño limpio con gestos hábiles y envolvió a la pequeña Castity en su mantita. La mujer cogió al bebé y con una expresión algo dubitativa se dejó caer en la vieja mecedora y le cubrió la cabeza a la niña con su raído chal. Dado que Jamie no podía moverse como Dios manda, se limitó a cerrar los ojos para brindar a la mujer algo de intimidad. Capítulo 11. No olvidemos Paoli. No era fácil secarse el sudor con las manos atadas y menos aún evitar que le escociera la sal en el ojo herido, tan hinchado que no podía cerrarlo bien. Las gotas le corrían mejilla abajo en un flujo constante y le chorreaban desde la barbilla. John Gray parpadeó, con un vano intento de aclararse el ojo, cosa que le impidió ver una rama en el suelo. Cayó a plomo. Quienes lo seguían por el estrecho sendero se detuvieron en seco y chocaron unos contra otros en mitad del ruido de las armas y cantimploras que llevaban colgando y de las exclamaciones de desconcierto e impaciencia. Notó que unas toscas manos lo cogían y lo alzaban del suelo. «Vigile por dónde anda, milord», dijo en tono más o menos afable el tipo alto y huesudo a quien se había encomendado la tarea de vigilarlo, tras lo cual lo acompañó por el camino más que empujarlo. Animado por aquella muestra de consideración, John Gray le dio las gracias y le preguntó cómo se llamaba. «¿Yo?», respondió el hombre, que parecía sorprendido. «Ah, Bumpo, Natty Bumpo, aunque», añadió al cabo de un momento, «casi todo el mundo me llama Ojo de Halcón». «No me extraña», dijo Gray casi entre dientes. Saludó lo mejor que pudo con una inclinación de cabeza sin dejar de caminar y luego señaló con la barbilla el rifle que el hombre llevaba colgado a la espalda en un portafusil.
Para servirlo, señor. Dedujo entonces que es usted un excelente tirador. Supongo que esa es una buena deducción, su señoría, respondió Bumpo con voz alegre. ¿Por qué? ¿Quiere usted dispararle a algo? ¿O a alguien? Llevo una lista, le explicó Gray. Se la enseñaré cuando la termine. Notó, más que oyó, la risa del otro hombre. Su alegría era palpable, pero apenas emitía sonido alguno. A ver si lo adivino. ¿Quién es el primero de su lista? Ese escocés grandote que lo ha dejado fuera de combate. Ocupa uno de los primeros puestos de la lista, sí. En realidad no sabía muy bien a quién le apetecía pegarle un tiro primero, si a su maldito hermano o a Jamie Fraser. Seguramente a Hal, dadas las circunstancias, lo cual no dejaba de ser irónico si Hal se salía con la suya y era a él a quien le acababan pegando un tiro, aunque sus captores parecían bastante convencidos de que el mejor método era colgarlo. Eso le recordó la incómoda conversación que se había producido justo antes de que lo empujaran hacia los bosques, por un sendero de ciervos bien repleto de zarzas, ramas bajas, garrapatas y agresivas moscas tan grandes como la base de su dedo pulgar. ¿Por casualidad no sabrá usted qué o quién es Paoli, señor Bumpo? Preguntó con educación mientras apartaba una piña de una patada. ¿Qué es Paoli? Respondió el hombre, en tono claramente asombrado. Vaya, señor, ¿es que usted es nuevo por esos pagos? Bastante nuevo, sí, contestó Gray con cautela. Ah. Bumpo reflexionó mientras ajustaba su larga zancada al paso más corto de Gray. Bueno, pues fue un vil ataque, la verdad. Su pariente, el comandante general Gray, según he oído. Bueno, una noche él y sus tropas se acercaron sin hacer ruido al lugar donde estaban acampados los hombres del general Wayne. Gray no quería que se escapara una chispa de algún pedernal y los acabara delatando, así que dio la orden a los suyos de que quitaran la llave del pedernal y utilizaran la bayoneta. Cayeron sobre los americanos por sorpresa y asesinaron a bayonetazos a cerca de centenar de hombres mientras dormían a sangre fría. ¿En serio? Gray intentó encajar ese relato con todas las batallas recientes de las que tenía noticia, pero no lo consiguió. ¿Y Paoli? Ah, ese es el nombre de una taberna cercana. La taberna de Paoli. Ya. ¿Y dónde está? Geográficamente, quiero decir. ¿Y cuándo? ¿En qué momento preciso tuvo lugar esa batalla? Bumpo frunció los labios prensibles mientras pensaba y luego los relajó. Fue cerca de Malvern, en septiembre. La masacre de Paoli la llaman, añadió con ciertas dudas. ¿Masacre? Repitió Gray. El enfrentamiento se había producido antes de que él llegara, pero había oído hablar de ese episodio, por encima. Y desde luego no en términos de masacre, pero como era lógico, la percepción del suceso variaba en función del lugar que uno ocupara en el asunto. William Howe lo había descrito de forma positiva, un enfrentamiento exitoso en el transcurso del cual las reducidas tropas británicas habían derrotado a toda una división americana con un resultado de tan solo 7 bajas. Bumpo parecía dispuesto a compartir la opinión de Gray acerca de la naturaleza retórica del nombre, si bien desde una tercera perspectiva. Bueno, ya sabe usted cómo hablan los hombres, dijo alzando un hombro. No es lo que yo llamaría propiamente una masacre, pero bueno. Tampoco son muchos los hombres que han presenciado una verdadera masacre. Yo, en cambio, sí. ¡Ah, sí! Al contemplar a aquel rufián alto y barbudo, a Gray le pareció bastante probable. Me criaron los indios, dijo Bumpo con visible orgullo. Los mohicanos, puesto que mis padres habían muerto cuando yo no era más que un renacuajo. Sí, he visto alguna que otra masacre. ¿De verdad? Dijo Gray, cuya cortesía innata le obligaba a invitar a su interlocutor a elaborar más la historia si así lo deseaba. Le serviría, además, para pasar el rato. Tenía la sensación de que llevaba horas caminando y no parecía que estuvieran a punto de llegar a su destino, aunque Gray tampoco se moría de ganas de llegar a ese destino. Los recuerdos del señor Bumpo, de hecho, le resultaron tan útiles a la hora de pasar el rato que se sorprendió cuando el cabo Woodbine, que iba a la cabeza, dio el alto a la compañía justo en los límites de un campamento de considerables dimensiones.
En el fondo, Gray se alegró de poder parar. Llevaba zapatos de ciudad, nada apropiados en aquel terreno, y de tanto andar se le habían roto las medias, por lo que tenía los pies en carne viva llenos de ampollas. Batidor Bampo, dijo Woodbine, señalando con la barbilla al compañero de Gray. Tú sigue con la compañía hasta donde Siki Bowen. Yo le entregaré el prisionero al coronel Smith. Esa afirmación dio pie a audibles protestas, a partir de las cuales dedujo Gray que la compañía deseaba con todas sus fuerzas acompañar a Woodbine para no perderse la ejecución de Gray, la cual confiaban que tuviera lugar apenas instantes después de que el prisionero hubiera sido entregado al citado coronel Smith. Woodbine, sin embargo, se mostró firme, y tras una serie de democráticas imprecaciones y quejas, la milicia se alejó a regañadientes, guiada por Natty Bumppo. Woodbine lo siguió con la mirada hasta perderlos de vista, tras lo cual se irguió, se sacudió una oruga despistada de la pechera de su raída casaca y se colocó bien el vergonzoso sombrero. Bueno, teniente coronel Gray, ¿nos vamos? Los recuerdos que Natty Bumppo conservaba acerca de la mejor manera de llevar a cabo una masacre le habían causado a Gray la impresión de que, al contrario de lo que pensaba, la horca tal vez no fuera la peor forma de morir. Pero si bien él no había presenciado en persona ninguna masacre de primera categoría, había visto a hombres ahorcados, y desde bastante cerca. Al recordarlo se le secó la garganta. El ojo no había dejado de supurarle del todo, aunque cada vez lo hacía menos. Sin embargo, notaba la piel inflamada y escocida. La hinchazón le provocaba la irritante sensación de tener la cabeza muy deformada. Aún así, se irguió y con la barbilla bien alta entró delante del cabo Woodbine en la ajada tienda de lona. El coronel Smith levantó la mirada de su escritorio portátil, sorprendido ante aquella irrupción, aunque no tan sorprendido como Gray. La última vez que había visto a Watson Smith había sido en el salón de su propia cuñada 2 años atrás. Estaba comiendo sándwiches de pepino, vestido con su uniforme de capitán de los Buffs. «Señor Smith», dijo recobrándose enseguida. Saludó con una reverencia educada. «Para servirlo, señor». Gray no se molestó en disimular el tono ni la expresión. Se sentó en una banqueta vacía sin que lo invitaran a hacerlo y observó a Smith tan fijamente como pudo con su único ojo operativo. Smith se puso rojo, pero se reclinó un poco en su silla y tras recobrar la compostura le devolvió la mirada a Gray, no sin interés. No era un hombre corpulento, pero sí tenía los hombros anchos y una presencia considerable. Gray sabía, además, que era un soldado muy competente, lo bastante competente como para no responder directamente a Gray. Se volvió, en cambio, hacia el cabo Woodbine. «Cabo, ¿qué hace aquí este caballero?» «Es el teniente coronel Lord John Gray, señor», respondió Woodbine. Rebosaba de orgullo por la captura y dejó sobre la destartalada mesa, con la actitud de un mayordomo que presenta al monarca reinante un faisán asado con diamantes rojos, el nombramiento del rey y la nota junta de Graves. «Lo hemos sorprendido en los bosques, cerca de Filadelfia, sin uniforme. Bueno, como usted mismo puede ver, señor», se le aclaró la garganta para hacer hincapié. «Y ha admitido que es primo del comandante general Charles Gray, ya sabe, la masacre Paoli». «¿En serio?», dijo Smith, mientras cogía los papeles y observaba de reojo a Gray. «¿Y qué hacía allí?» «Recibir una paliza a manos del coronel Fraser, señor, uno de los oficiales de Morgan. O eso ha dicho», añadió Woodbine, algo menos convencido. Smith pareció perplejo. «Fraser. Creo que no lo conozco». Concentró la atención en Gray y por primera vez se dirigió a él. «¿Y usted conoce al coronel Fraser?» «¿Fraser? ¿Coronel Gray?» La deliberada vacilación de Smith hablaba por sí sola. Bueno, en realidad no esperaba menos. Gray se limpió la nariz lo mejor que pudo con el antebrazo y se sentó muy erguido. «Me niego a responder a sus preguntas, señor, porque las formula usted de forma inadecuada.
Conoce mi nombre, rango y regimiento. A partir de ahí es asunto mío. Smith lo observó fijamente con los ojos entornados. Tenía unos ojos bastante atractivos, de un color gris claro, rodeados de pestañas y cejas negras, lo cual le daba un aire muy teatral. Grace ya se había fijado en ese particular cuando Smith acudió a casa de Minnie a tomar el té. Woodbine carraspeó. El coronel Fraser ha dicho que este hombre era su prisionero, señor, pero no ha dicho por qué, y cuando le he insistido en el tema, bueno, se ha ido. Ha sido entonces cuando hemos registrado a Lord. Bueno, el señor coronel aquí presente, y le hemos encontrado los papeles. —¿Que se ha ido, dice? —repitió Smith con cautela. —¿Y usted lo ha permitido marcharse, cabo? Woodbine ya no parecía tan convencido de que su conducta hubiera sido la apropiada, pero tampoco era hombre que se acobardara con facilidad, pensó Gray. Frunció el ceño y observó sin parpadear a Smith. —No he podido impedírselo, a menos que le hubiera disparado, señor —añadió secamente. La carne en torno a las aletas de Smith palideció, y Gray tuvo la clara impresión de que el inglés debía de pensar que su nuevo puesto de mando no era justo lo que esperaba. Y el cuartel tampoco, desde luego. Si bien el uniforme continental de Smith era elegante y se encontraba en perfecto estado y la peluca estaba impecable, la tienda que ocupaba era grande, pero parecía haber sobrevivido a diversas campañas. Estaba deshilachada en algunas partes y remendada en otras, lo cual no era del todo malo, pensó Gray, mientras cerraba un instante los ojos al percibir la débil brisa vespertina que se colaba entre las paredes de la tienda, mitigando así el sofocante calor. Le dolía considerablemente la cabeza y agradecía hasta el pequeño alivio. —Muy bien, cabo —dijo Smith, pasando un momento, tras haber intentado pensar sin éxito en una nueva pregunta. —Bien hecho —añadió a modo de tardía felicitación. —Gracias, señor. Woodbine vaciló, pues era obvio que no le gustaba la idea de renunciar a la cuota de entusiasmo que le correspondía. —Si me permite que se lo pregunte, señor —dijo—, ¿qué piensa hacer usted con el prisionero? Gray abrió su ojo y medio, interesado por escuchar la respuesta, y se dio cuenta de que Smith lo estaba observando con lo que parecía una expresión ligeramente carnívora. El chaquetero sonrió. —Ah, ya se me ocurrirá algo, cabo Woodbine —dijo—. Puede usted retirarse. Buenas noches. Smith se puso en pie y se acercó a Gray, inclinándose sobre él para examinarle el rostro de cerca. Gray percibió el olor acre y almizclado de su sudor. —¿Necesita usted un médico? —preguntó sin entusiasmo, aunque también sin hostilidad. —No —dijo Gray—. Notaba un intenso dolor en el costado y en la cabeza y se sentía mareado, pero no creía que un médico pudiera hacer nada al respecto. Y había descubierto que tras su prolongado contacto con Claire y las opiniones de ésta, confiaba en los médicos aún menos que antes. Y eso que antes tampoco confiaba mucho en ellos. Smith asintió y tras erguirse se dirigió a un desvencijado arcón de campaña, del cual sacó 2 abolladas tazas de peltre y una botella de cerámica cuyo contenido resultó ser aguardiente de manzana. Sirvió 2 generosas copas y permanecieron en silencio durante un rato, bebiendo. Faltaba ya muy poco para el solsticio de verano y aún era de día, aunque Gray pudo percibir claramente el ajedreo y los sonidos propios de las rutinas nocturnas en un campamento. Una mula rebuznó y varias más le respondieron en escandaloso coro. Carretas y luego artillería, tal vez. Respiró hondo y se le hincharon las aletas de la nariz. Las compañías de artillería desprendían un olor particular, una especie de mezcla de sudor, pólvora y metal caliente, un olor mucho más intenso que el de una compañía de infantería con sus mosquetes. El olor del acero caliente se pegaba no solo a la ropa de los artilleros, sino también a su alma. Pero lo que le llegó no fue el hedor de las armas, sino el aroma de la carne asada, que se coló en la tienda y provocó las ruidosas protestas de su estómago. No había comido nada,
aparte de la cerveza que se había convertido en el preludio de una comida que no había llegado a producirse. Tuvo la sensación de que Smith torcía un poco los labios al oír aquel ruido, pero el coronel lo ignoró cortésmente. Smith terminó su copa, volvió a llenar ambas tazas y se aclaró la garganta. No lo voy a atormentar con preguntas, ya que no desea responderlas, dijo muy despacio. Pero en aras de una conversación gentil, no me ofenderé si desea usted hacerme alguna consulta. Gray sonrió con ironía. Muy amable de su parte, señor. ¿Desea usted justificar su actual lealtad hacia mí? Le aseguro que no es necesario. En los pómulos de Smith se aparecieron de inmediato varias manchas rojas. No era mi intención, señor. Entonces le pido disculpas, dijo Gray mientras bebía otro trago. Aquella sidra fuerte y dulzona estaba mitigando los retortijones del hambre y también el dolor del costado, aunque no ayudaba mucho con el mareo. ¿Qué clase de pregunta cree usted que podría formularle?, prosiguió. ¿Cuál es la situación actual del ejército continental? Eso puedo deducirlo sin esfuerzo, creo, por el aspecto de los hombres que me ha capturado y por otras pruebas. Dejó vagar adrede la mirada por la tienda, fijándose en la desportillada orinal de porcelana que estaba bajo el inclinado catre y en las sucias puntas de la ropa de cama que asomaban de un baúl de viaje en un rincón. O Smith no tenía ordenanza o este era un inútil. Durante un segundo Gray sintió una punzada de nostalgia hacia Tom Beard, el mejor ayuda de cámara que había tenido jamás. Smith, cuyo rubor ya había desaparecido, soltó una carcajada breve e irónica. Ya lo suponía. Tampoco es que sea ningún secreto. No, más bien pensaba que a lo mejor sentía curiosidad acerca de lo que me propongo hacer con usted. Ah, ya. Gray dejó la taza. Se frotó despacio la frente tratando de no tocar la zona hinchada en torno al ojo. Sinceramente se me había olvidado, con la sorpresa de volver a verlo y el placer de su generosa hospitalidad, dijo mientras levantaba la taza sin rastro de ironía. El cabo Woodbine y sus hombres parecían convencidos de que merecía ser colgado de inmediato, tanto por la acusación de espía como por otra aún más grave, si cabe, la de ser pariente del comandante general Charles Gray, quien supuestamente, o al menos así lo he deducido, cometió no sé qué atrocidad en un lugar llamado Paoli. Smith frunció el ceño. ¿Niega usted ser un espía? No sea absurdo, Smith. Soy teniente coronel. ¿Qué demonios iba a estar yo espiando en un bosque desierto? Bueno, desierto hasta que me encontraron Woodbine y sus simpáticos compinches, añadió. Tenía la taza vacía y se la quedó mirando fijamente al tiempo que se preguntaba cómo era posible. Con un discreto suspiro Smith se la volvió a llenar. Además, prosiguió Gray, no llevaba información ni documento secreto alguno. Ninguna prueba de que estuviera espiando. Sin duda habrá grabado usted en la memoria cualquier información que haya conseguido, dijo cínicamente Smith, que parecía estar divirtiéndose. Me parece recordar que posee usted una memoria prodigiosa, añadió con un resoplido que podría haberse interpretado como una risita irónica. Ese mismo día, eso mismo, dijo Sally, la de los dedos ágiles, mientras seguía agarrándole la polla con fuerza. De hecho, Gray tiene una memoria bastante buena. Lo bastante buena, al menos, como para recordar una comida a la que habían asistido varios oficiales de distintos regimientos. Cuando los caballeros iban ya por el oporto, Gray había recitado de memoria, porque sí se lo habían solicitado, una de las odas más largas y escabrosas de la infame obra de Harry Quarry, algunos versos sobre el tema de Eros, cosa que le había valido un atronador aplauso. Si bien el libro se había publicado 20 años atrás, en determinados círculos de la sociedad aún se codiciaban o pasaban de manera clandestina algunos ejemplares. ¿Y qué diantres hay que espiar?, preguntó, advirtiendo demasiado tarde aquella trampa lógica. Smith curvó apenas los labios. ¿Espera usted que yo se lo diga? Porque la respuesta, claro estaba, era que todas las fuerzas de Washington se habían puesto en marcha no muy lejos de allí y se estaban preparando para trasladarse a Filadelfia, y muy probablemente para lanzar un ataque contra las tropas de Clinton mientras éstas se retiraban. Gray consideró retórica la pregunta de Smith y por tanto no respondió. A cambio probó una táctica nueva, aunque también más peligrosa.
Woodbine le ha proporcionado un relato veraz de las circunstancias en las que me ha encontrado, dijo. Es obvio que el coronel Fraser no me sorprendió infraganti, porque en ese caso se habría limitado a hacer lo que ha hecho el coronel Woodbine y me habría arrestado. ¿Está usted diciendo entonces que había acordado un encuentro con el coronel Fraser para intercambiar información? Madre de Dios, sabía que la táctica era peligrosa, pero no había previsto esa posibilidad, que pudieran considerar a Jane Fraser como su cómplice. Pero como era lógico, Smith no podía pasar por alto esa posibilidad, dado que él mismo había cambiado sus lealtades. Desde luego que no, respondió Gray, sin molestarse en disimular la aspereza de su tono. El encuentro que presenció el cabo Woodbine obedecía a motivos puramente personales. Smith, que por descontado sabía bastante de interrogatorios, arqueó una ceja. Gray también sabía bastante de interrogatorios, así que se inclinó en su asiento y se limitó a beber sorbitos de aguardiente de manzana con gesto despreocupado, como si estuviera convencido de que su afirmación había zanjado el asunto. Lo más probable es que lo cuelguen, ¿sabe?, dijo Smith tras una pausa deliberada. Lo dijo tan tranquilo, con la mirada fijada en el líquido ambarino mientras rellenaba ambas tazas una vez más. Después de lo que Howe le hizo al capitán Hale, más aún. Después de lo de Paoli. Charles Gray es primo suyo, ¿no? De segundo o tercer grado, sí. Gray lo conocía, aunque no frecuentaba los mismos círculos, ni en lo social ni en lo militar. Más que un soldado, Charles Gray era un repulsivo asesino profesional. Y si bien Gray dudaba de que la masacre de Paoli se hubiera producido tal y como se lo habían descrito, ¿qué clase de imbéciles se quedarían tan tranquilos en la cama esperando a que los cosieran a bayonetazos? Porque no creía ni por un instante que toda una compañía de infantería pudiera avanzar sigilosamente en la oscuridad hasta apuñalar al enemigo sin que nadie detectara su presencia. Y conocía bien las despiadadas técnicas de bayoneta que Charles había empleado en Culloden. Tonterías, dijo Gray, tratando de parecer muy seguro de sí mismo. Se piense lo que se piense de los altos mandos americanos, dudo que sean todos estúpidos. Ejecutarme no servirá de nada, mientras que intercambiarme sí podría ser útil. Mi hermano tiene bastantes influencias. Smith sonrió con una sonrisa no exenta de empatía. Es un excelente argumento, Lord John, y estoy seguro de que gozaría de las simpatías del general Washington. Por desgracia, el Congreso y el Rey nunca se ponen de acuerdo en cuanto al tema de intercambio. Hoy día no disponemos de mecanismos que permitan un intercambio de prisioneros. Ese comentario lo golpeó de lleno en la boca del estómago. Sabía por experiencia propia de que en aquel momento no existían canales oficiales de intercambio. Ya hacía meses que intentaba intercambiar a William. Smith puso la botella boca abajo y dejó caer las últimas gotas ambarinas en la copa de Gray. ¿Suele usted leer la Biblia, coronel Gray? Gray lo observó con perplejidad. Habitualmente no, aunque la he leído, en parte. Bueno, algunos pasajes. ¿Por qué? Me preguntaba si estaba usted familiarizado con el concepto de chivo expiatorio, dijo Smith, mientras se reclinaba un poco en su banqueta y observaba a Gray con sus hermosos y profundos ojos que parecían transmitir cierta empatía, aunque tal vez sea por el aguardiente de manzana. Porque me temo que ese es su principal valor, coronel. No es ningún secreto que el ejército continental se encuentra en un estado lamentable, que no hay dinero y que abundan el desencanto y la deserción. Nada podría animar y unir más a las tropas o enviar un mensaje más contundente al general Clinton que el juicio y la ejecución pública de un oficial británico de alto rango, un espía convicto, que además es pariente cercano de Sir Pedernal Grey. Dejó escapar un discreto eructo y parpadeó sin apartar la mirada de John. Me ha preguntado qué me proponía hacer con usted, añadió. No se lo he preguntado. Smith hizo caso omiso del comentario y señaló a Gray con un dedo largo y huesudo. Lo voy a enviar al general Wayne, y créame,
Ese hombre tiene grabada la palabra Paoli en el corazón. Debió de dolerle mucho, respondió cortésmente Gray, tras lo cual apuró su taza. Y bueno, así terminó estos 2 capítulos de Escrito con la sangre de mi corazón. Espero que haya sido entretenido y que haya estado lindo como es lindo este libro. Nos estamos viendo, chicas. Un beso enorme. Cuídense mucho y que tengan buena semana. Un beso.